El Sol de Puebla, en aquel año de 1956, era un tirano benevolente, de esos que prometen prosperidad con una mano mientras con la otra aprietan la soga al cuello de los humildes. Acariciaba los adoquines centenarios de la calle de los Dulces con su luz dorada por la mañana, haciendo brillar los azulejos de Talavera de las casonas virreinales, pero a mediodía. Quemaba el aire hasta volverlo denso y pesado, haciendo que las sombras bajo los portales del Zócalo y los arcos del Mercado de la Victoria fueran un refugio codiciado por los viandantes y los vendedores ambulantes de camotes y chalupas. José María Flores, o Chema, como le conocían todos en el barrio de Analco, sentía ese sol inclemente en la nuca desde mucho antes del amanecer, desde el instante en que el primer rayo de luz se colaba por los resquicios de su humilde jacalón. Era un hombre de pocas palabras y de manos fuertes, manos encallecidas, rajadas y curtidas por el oficio de albañil que su padre le había enseñado, un legado de sudor y polvo que él ejercía con una diligencia casi monacal, una obsesión por la perfección que a veces le costaba entender a sus compañeros de obra. Chema no era de esos hombres que se quejan a cada paso de la vida. La vida era dura, sí, un constante batallar por el pan y por unos cuantos centavos, una lucha que exigía todo de él, pero a sus ojos era una lucha justa, predecible, con reglas claras y consecuencias lógicas. Eso hasta que el infierno se cruzó en su camino. Se levantaba cuando el gallo de algún vecino, un gallo de plumaje desvaído pero de pulmones potentes, aún dudaba en soltar su primer canto, un graznido ronco que anunciaba el fin de la oscuridad y el comienzo de la faena. Se persignaba con devoción frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, una estampa descolorida y desgastada por el tiempo, los rezos y los besos, que su madre, doña Elena, guardaba como el más preciado de sus tesoros familiares, un talismán contra las adversidades. Salía a la calle, el aire fresco y húmedo de la madrugada poblana llenándole los pulmones con su olor a tierra mojada y panadería, oliendo a cal, a polvo de ladrillo y a la tortilla recién hecha que su madre preparaba en el comal de leña. Un desayuno que lo acompañaría en su jornada junto a un jarro de café de olla endulzado con piloncillo. Su día era un ritual inquebrantable. Las obras en los nuevos edificios del centro, que brotaban como hongos entre las viejas casonas coloniales con sus patios y fuentes, o las reparaciones minuciosas en aquellas fachadas de piedra y cantera que habían visto siglos pasar, que guardaban historias mudas de grandeza y decadencia. Era el sudor que le empapaba la camisa de manta, que le corría por la frente hasta empaparle las cejas, el polvo de cemento que se le pegaba a los pulmones y a la piel, el almuerzo frugal de frijoles refritos y chile con sus compañeros de obra, bajo la sombra escasa de un árbol de jacarandá, con el murmullo de la ciudad como única melodía. Por la tarde, la espalda molida pero el espíritu entero, regresaba a su hogar, un modesto jacalón de 2 habitaciones, con paredes de adobe blanqueadas con cal y un techo de tejas rojas que se erguía en el barrio de Analco, donde su madre, doña Elena, una mujer frágil de ojos cansados y el cabello cano, y su hermana menor, Ana, lo esperaban con la cena caliente, siempre puntual, siempre con una sonrisa. Ana era la luz de sus ojos, el faro que iluminaba sus desvelos silenciosos y su esfuerzo diario. Tenía 17 años, una sonrisa fácil y una mirada tan pura como el agua del manantial de la China poblana, tan inocente como las palomas que revoloteaban en el zócalo. Poseía una devoción profunda, casi fanática, que a veces Chema, con su pragmatismo terrenal y su escepticismo obrero, no entendía del todo, pero que respetaba con reverencia, con un cariño incondicional. Era la más piadosa de la familia, siempre dispuesta a ir a misa en la catedral o en la parroquia de Santiago, a rezar el rosario con las vecinas del barrio bajo la luz de una vela, a ayudar en lo que pudiera a las hermanas de la caridad del convento de Santa Inés. Fue precisamente esa devoción, pura e ingenua hasta el extremo de la ceguera, la que la llevó, sin que nadie lo presintiera, al camino del precipicio, a las fauces de una bestia con hábito. El convento de Santa Inés no era como otros en Puebla. No era un lugar de paz y retiro, sino una fortaleza de piedra que se erguía imponente cerca de los límites de la ciudad, un edificio antiguo con muros altos y una austeridad que rozaba lo lúgubre. Dirigido por la hermana Adela, una mujer de rostro severo, con los pómulos marcados como cuchillos y unos ojos penetrantes que parecían taladrar el alma del interlocutor hasta desnudarla, gozaba de una reputación intachable en la comunidad poblana, tanto en los barrios humildes como en las casonas de la clase alta. La gente del pueblo,
desde el señor cura de la parroquia hasta la vendedora de tamales del mercado, decía que la hermana Adela tenía una conexión especial con Dios, que sus oraciones eran respondidas con milagros y prodigios, que era una santa en vida, un faro de rectitud y moralidad en un mundo cada vez más corrupto y perdido en los vicios. La hermana Adela era conocida por su caridad incondicional, por el orfanato que regentaba en una de las alas del convento y por un programa de rehabilitación para muchachas extraviadas, esas que la sociedad conservadora de la época consideraba que habían caído en desgracia por un embarazo no deseado o por haber sido deshonradas, o que simplemente no tenían un rumbo claro en la vida y eran una vergüenza para sus familias. Era ese programa de apoyo y guía espiritual que prometía redención y un futuro, al que Ana, con su espíritu altruista y su corazón deseoso de servir a Dios y a los más necesitados, había decidido unirse como voluntaria. Chema, con su pragmatismo de obrero, su instinto de protección, no estaba del todo convencido. Hija, segura que no es mucha carga para ti. Esas muchachas tienen sus penas, sus historias, sus espinas. El mundo de ahí afuera es muy traicionero, le había dicho con una mueca de preocupación que rara vez asomaba en su rostro adusto y curtido por el sol. Pero Ana insistió con una fe inquebrantable, con la convicción de que era su llamado divino y con la bendición de doña Elena, quien veía en la devoción de su hija un motivo de orgullo familiar. Ana empezó a ir al convento casi todos los días, desde la mañana hasta el atardecer, dejando un vacío en la casa. Al principio, todo fue bien. Ana regresaba a casa con historias llenas de candor sobre las niñas del orfanato, sobre los juegos en el patio, sobre las lecciones de costura y bordado que impartía a las internas, contándolas con un brillo en los ojos que llenaba de alegría a Chema. Decía cómo la hermana Adela era dura pero justa, una guía severa pero sabia, una mujer de Dios que no toleraba la debilidad, pero que ofrecía el camino a la salvación. Pero poco a poco una sombra incomprensible, un velo oscuro, empezó a velar la alegría natural de Ana. Sus ojos perdieron el brillo característico, su sonrisa se hizo forzada, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros, una carga que la doblegaba. Dejó de cantar en la cocina mientras ayudaba a su madre a preparar la comida. Su voz melódica, que antes llenaba el hogar de vida, se apagó. Empezó a saltarse comidas, a rezar con una intensidad febril, casi desesperada, encerrada en su pequeña habitación, a la luz de una vela, con la Biblia entre las manos. Chema lo notó, doña Elena también, con la intuición infalible de una madre. «¿Te pasa algo, mijita? ¿Estás enferma? ¿La comida del convento te sienta mal? ¿Hay algún mal aire ahí adentro?», le preguntaba su madre con una preocupación creciente, sus manos viejas y temblorosas acariciando el cabello de Ana. Ana solo negaba con la cabeza o respondía con evasivas sobre la voluntad de Dios, la necesidad de purificarse de los pecados del mundo y los horrores del mundo que se aproximan. Frases que sonaban extrañas en su boca, como si las hubiera aprendido de memoria, recitándolas sin entender su verdadero significado. Un escalofrío recorría la espalda de Chema cada vez que escuchaba esas palabras. Un mal presentimiento, pesado como una lápida, le carcomía el alma. Una tarde de agosto con un cielo encapotado que parecía presagiar la tragedia, Ana no regresó a casa. El sol se puso en un resplandor escarlata y púrpura, tiñendo el cielo de Puebla con tonos de luto y angustia. El sereno cubrió las calles con una manta fría y húmeda. Y la silla de Ana en la mesa, en el corazón del hogar, permaneció vacía, un hueco que gritaba en el silencio de la casa, un silencio más atronador que cualquier tormenta. Chema y doña Elena la buscaron por todas partes, con el corazón en un puño, golpeando puertas de vecinos, de parientes, de tenderos del barrio. Con la noche ya avanzada y la angustia desbordada, casi al amanecer, fueron al convento de Santa Inés. La hermana Adela los recibió en el locutorio, un espacio frío y austero, iluminado tenuemente por una lámpara de aceite, con una frialdad gélida que heló la poca esperanza que les quedaba. «La señorita Ana no ha estado aquí hoy, joven. Quizás ha decidido tomar otro camino, un camino diferente al de la fe, al de la rectitud. A veces las almas débiles se desvían de la senda del Señor», dijo con una voz sin emoción, plana, como si recitara una letanía aprendida, mientras sus ojos, dos ascuas heladas bajo las cejas pobladas, escudriñaban a Chema de pies a cabeza, como si tratara de leer su alma, de sondear sus pensamientos. Chema sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna poblana, ni con el miedo.
Era la certeza inquebrantable de que algo profundamente incorrecto, algo retorcido y maligno se ocultaba tras los muros de ese convento, tras esa mirada tan gélida. Algo no cuadraba. La ausencia de Ana no era una simple travesura juvenil ni una desviación de la fe, era el fruto de una maldad calculada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en un año de dolor insoportable. La policía local, unos cuantos agentes más preocupados por los borrachos del Zócalo y los rateros de poca monta que por la desaparición de una muchacha de un barrio humilde y sin influencias, apenas hicieron una búsqueda superficial, casi a regañadientes, con la mayor desidia. Se fue con algún galán, don José. Ya volverá cuando se le acabe el gusto. Así son las muchachas de hoy, ya no respetan ni a la familia, ni a Dios, ni al que dirán, le dijo el cabo Morales con un tono despectivo y cargado de prejuicios, mientras se arreglaba el bigote y escupía un gargajo al suelo. Chema, sin embargo, sabía en lo más profundo de su ser, en cada fibra de su ser, que su hermana no era así. Ana era pura, devota, ingenua hasta la locura. Algo terrible, algo abominable, algo que desafiaba toda comprensión le había pasado, y ese algo, ese horror inconfesable, estaba en el convento de Santa Inés. Lo sabía en sus huesos. El impacto fue devastador para la familia Flores. Doña Elena, ya frágil por los años y el trabajo, con el cuerpo consumido por el reumatismo, cayó enferma de pena, una pena que le carcomía las entrañas y el alma. Su salud se deterioró rápidamente, sus días se poblaron de fiebres, de sudores fríos, de lamentos ahogados y de una tos seca que le partía el pecho. Los pocos centavos que Chema ganaba con el sudor de su frente, con el sacrificio de su cuerpo, con la dureza de su oficio de albañil, se iban en medicinas caseras, en hierbas que traían de la sierra y en las visitas inútiles de un curandero del barrio que no hacían efecto alguno, que no lograban calmar el dolor ni la pena que le corroían el alma. Chema, por su parte, se convirtió en un fantasma, una sombra de lo que fue. Sus manos seguían trabajando con la misma fuerza mecánica, ladrillo tras ladrillo, muro tras muro, pero su mente estaba en otra parte, obsesionada con encontrar a Ana, con desentrañar la verdad detrás de esa fría mirada de la hermana Adela y los muros silenciosos de Santa Inés. La pérdida lo había endurecido hasta la médula, lo había transformado en algo más allá de la rabia y el dolor. Había tallado en su alma una determinación silenciosa, pero férrea, inquebrantable como el acero. No era venganza lo que buscaba al principio, no una venganza de sangre, sino justicia, una explicación, el paradero de su hermana, la verdad que la sociedad ocultaba. Pero conforme pasaban los días, y el silencio sepulcral del convento, junto con la indiferencia y desdén de las autoridades, se hacían más ensordecedores y más crueles. La sed de justicia empezó a teñirse de un color más oscuro, más visceral, más macabro. La rabia, el luto y el deseo de castigo lo consumieron por completo. Empezó su propia investigación, clandestina, paciente, con la astucia de un lobo. No podía confrontar a la hermana Adela de frente. Era una figura intocable, un bastión de la moralidad en la comunidad, apoyada por la curia arzobispal y las familias más influyentes de Puebla, las que donaban grandes sumas de dinero al convento. No podía confiar en la policía, que ya había demostrado su desinterés y su incapacidad. Tuvo que moverse en las sombras, como un tlacuache en la noche, observando y escuchando cada susurro, cada chisme. Empezó por lo obvio, las muchachas del programa de rehabilitación. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué les pasaba después de pasar por el convento? Algunas desaparecían también, como Ana. Sus destinos eran tan inciertos y silenciosos como el de su hermana. Sus preguntas discretas en las pulquerías, entre sorbo y sorbo de aguamiel, en los puestos de garnachas del mercado de la Victoria, entre los vecinos y comadres del barrio, al principio encontraron resistencia, miradas de reproche, puertas cerradas. Nadie quería hablar mal de la hermana Adela. El miedo a Dios, el miedo a la iglesia o simplemente el miedo al que dirán en una sociedad tan conservadora era más fuerte que cualquier compasión. Pero Chema era persistente, una roca inamovible en el camino. Se hacía amigo de los aguadores que distribuían agua fresca por las casas, de las lavanderas que trabajaban para el convento, de los mendigos que rondaban sus puertas en busca de caridad. Ofrecía un trago de mezcal en la cantina El Parián, un taco de carne asada en el mercado, una moneda de a tostón a quien le diera una pista, y escuchaba. Escuchaba los chismorreos, los susurros, las verdades a medias que, hiladas con paciencia de artesano, empezaron a formar un patrón perturbador, un dibujo sombrío de horrores velados.
Una de las lavanderas, una vieja de ojos acuosos y manos artríticas llamada Lupe, con los dedos hinchados por el jabón y el agua fría, le contó una historia extraña. Había notado que la ropa de algunas muchachas que entraban al convento nunca salía, y otras prendas de tamaño infantil diminutas, que no correspondían a las niñas del orfanato, que eran más grandes, aparecían misteriosamente, manchadas de sangre seca o tierra, en los cestos de ropa sucia del convento. Ay, Chema, mi niño, uno no pregunta esas cosas. Son misterios de Dios o del diablo, quién sabe. Que el Señor nos libre de entrometernos en los asuntos de las monjas. Uno se va al infierno por menos, murmuró Lupe con la voz temblorosa, persignándose con temblor y mirando a su alrededor con pavor, como si el viento pudiera llevar sus palabras a oídos indeseados, a los oídos de la hermana Adela. Chema empezó a vigilar el convento de Santa Inés noche tras noche, con la tenacidad de un coyote. Pasaba las horas en callejones oscuros, camuflado por las sombras de los jacarandás y los muros centenarios de piedra volcánica, observando las entradas y salidas, los movimientos nocturnos. El convento, con sus torres imponentes y sus contrafuertes robustos, sus ventanales enrejados y sus puertas macizas, parecía una fortaleza medieval, un bastión inexpugnable que guardaba secretos centenarios, un eco mudo de horrores pasados que resonaban en la quietud de la noche. Una noche vio algo que le hizo apretar los puños con rabia contenida, con una ira helada que le quemaba las venas. Un carruaje cerrado, de esos que usaban las familias adineradas de la alta sociedad poblana para evitar ser vistas o para guardar la discreción de sus vergonzosos secretos, llegó a la entrada trasera del convento, en plena madrugada. Unas sombras, figuras indistinguibles en la oscuridad de la noche sin luna, movieron un bulto envuelto en sábanas oscuras. Un bulto que parecía pesar demasiado, que parecía inerte. No era la primera vez que veía algo similar. Había escuchado rumores persistentes sobre mujeres jóvenes que ingresaban al convento, a menudo embarazadas y solteras, buscando refugio o, más bien, buscando esconderse de la vergüenza social que la sociedad de 1956, tan católica y conservadora, tan implacable, no perdonaba esos pecados de la carne, esos frutos prohibidos. La pieza clave del rompecabezas, la llave que abriría la caja de Pandora, llegó de una fuente inesperada, de un pozo de miseria humana. Un borrachín del Zócalo, un ex sacristán del convento expulsado por robo y sacrilegio, un hombre llamado Pedro, le reveló, entre hipo y lamentos por su alma perdida, un fragmento de la verdad que nunca debió salir a la luz, una verdad tan oscura que era capaz de romper la fe del más devoto. La hermana Adela, ay, esa mujer, pinche vieja cabrona, decía que el mundo se iba a acabar, que íbamos a ser pasto de los demonios, que el fuego del infierno nos purificaría, que éramos unos pecadores sin remedio, que la perversión nos carcomía las entrañas, que el fin estaba cerca, que la bestia ya estaba entre nosotros y había que purificar las almas, limpiar la sangre de la inmundicia del mundo, erradicar el mal de raíz. Pinche vieja loca, te lo juro por mi Madre Santa y por todos los santos del cielo. Creía que era Dios en la tierra, la mano derecha del Apocalipsis. Balbuceó el hombre, Pedro, con un brillo de terror y alcohol en los ojos, mientras Chema le convidaba otro trago de mezcal en la penumbra de la cantina. Pedro le habló de los niños fantasmas, que según él, vagaban por los sótanos, de los ritos extraños que la hermana Adela celebraba en los subterráneos del convento, de cómo desaparecían las jóvenes que entraban para la purificación, para limpiarse del pecado. Describió pasadizos secretos, celdas ocultas y una cámara subterránea donde los impuros eran redimidos de sus pecados y de su misma existencia. Las palabras de Pedro eran un eco de las que Ana había balbuceado. Chema sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, un frío que venía del mismísimo infierno, un frío que se le clavó en los huesos. El fin del mundo, purificar las almas, limpiar la sangre. Las palabras de la hermana Adela, las mismas frases retorcidas que Ana había repetido en sus últimos días, resonaron en su mente como una campana de muerto, como un tañido fúnebre. Esto era más grande, más complejo y más perverso de lo que había imaginado. Ana, su dulce, ingenua Ana, había sido purificada en ese infierno terrenal, en ese matadero de almas. La sola idea le provocó náuseas y un ardor en el pecho que amenazaba con explotar. La rabia le dio una claridad brutal, una mente fría y calculadora, desprovista de emociones, solo un propósito. No podía simplemente denunciar a la hermana Adela. La palabra de un albañil humilde y sin conexiones, de un hombre adolorido y de luto, contra la de una santa y una figura intocable,
un pilar de la moralidad y la Iglesia, no valía nada en los tribunales ni en la opinión pública de Puebla. Sería aplastado, silenciado, su dolor convertido en burla. Necesitaba pruebas irrefutables, una montaña de ellas, un peso ineludible y una forma de presentarlas que no pudiera ser ignorada ni silenciada por el poder de la Iglesia o las influencias de los ricos y poderosos de Puebla. Su venganza no sería a gritos, ni con golpes, ni con un enfrentamiento abierto. Sería a susurros, a golpes calculados y precisos, como el trabajo de un relojero desmantelando un mecanismo complejo y antiguo. Sería el arquitecto silencioso de su ruina, el que cavaría su tumba moral y espiritual con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra. Empezó a recopilar los nombres de las muchachas desaparecidas, de aquellas que habían pasado por el convento y nunca habían vuelto a ser las mismas, si es que volvían. Era un censo del horror. Contactó a sus familias, a los pocos que no habían sido silenciados por la vergüenza, por el miedo a la Iglesia o por el estigma social de haber tenido una hija pecadora. La mayoría eran familias humildes, sin voz ni recursos para alzarla, ahogadas en su propia pena y miseria. Pero al ver la determinación silenciosa de Chema, al ver el dolor tan crudo y profundo en sus ojos, la rabia contenida, algunos empezaron a confiarle sus propias dudas y temores, sus propias historias de desgracia y desaparición. Padres que habían perdido a sus hijas, madres que no habían vuelto a ver a sus bebés, bebés que habían sido llevados al convento para ser cuidados y nunca más aparecieron. Lo que las autoridades ocultaron, lo que la sociedad quería olvidar, Chema empezó a desenterrarlo. Chema, con su limitada educación formal, pero con una inteligencia innata y una voluntad de hierro forjada en el dolor, aprendió a escribir con pulcritud. Cada palabra, cada letra, era caligrafiada con la precisión de un grabador, con la seriedad de un notario. Empezó a documentar todo como un escriba de las sombras, un archivista del horror. Nombres, fechas exactas, testimonios horribles, rumores confirmados, todo atado con un hilo invisible de macabra coincidencia. Dibujaba mapas detallados del convento, de los pasadizos secretos que el ex sacristán Pedro le había descrito con precisión de quien temblaba ante el recuerdo, de los posibles lugares donde se escondían los horrores inconfesables. Su casa, su humilde jacalón, se convirtió en su cuartel general, un santuario de la verdad que nadie quería ver, un nido de evidencias que esperaban el momento de eclosionar, de estallar en la cara de los culpables. Su plan era retorcido, pero efectivo, digno de una mente maestra de la crueldad y la venganza. Sabía que la Iglesia, con su inmenso poder y su obsesión por mantener la imagen, por la pulcritud ante la sociedad, no toleraría un escándalo público que pudiera manchar su nombre, su reputación centenaria, su credibilidad en todo México. También sabía que la hermana Adela era orgullosa, casi megalómana, convencida de su propia santidad y su misión divina, inmaculada, ungida por Dios para su propósito apocalíptico. Decidió usar esa megalomanía en su contra, convertir su fe ciega en su propia soga, en su propio cadalso. No iría a la policía, no al principio. Iría a los obispos, a las altas esferas de la jerarquía eclesiástica, a la nunciatura apostólica, pero de una manera que forzara su mano, que les impidiera ignorar o encubrir lo sucedido, que los obligara a actuar. Chema se hizo con un uniforme de trabajador de mantenimiento de una obra cercana, de esos que usaban para las reparaciones en edificios públicos, y con un juego de llaves maestras que tomó prestadas de un capataz negligente. Con audacia y una sangre fría que ni él mismo sabía que poseía, se infiltró en el convento varias noches, usando el mapa detallado que Pedro le había dibujado en un papel arrugado, un mapa del inframundo de Santa Inés. Se movía como una sombra, sus pasos amortiguados por el hábito de la noche, susurrando oraciones a Ana, pidiendo su guía, su protección, su fuerza. Descubrió los sótanos, un laberinto de piedra húmeda, moho y oscuridad, donde el aire era pesado y olía a humedad, a tierra removida y a algo más, algo putrefacto, dulce y nauseabundo a la vez. Lo que encontró allí le heló la sangre en las venas hasta la médula y le revivió el recuerdo de Ana con una nitidez desgarradora, con un dolor que le quemaba las entrañas y le hacía brotar lágrimas silenciosas. Pequeñas tumbas improvisadas bajo la tierra, diminutos montículos de tierra removida, huesos infantiles mezclados con tierra y restos de ropas, objetos personales de las jóvenes desaparecidas. Entre ellos, un pequeño rosario de madera de olivo que él mismo le había regalado a Ana en su último cumpleaños, un objeto tan inocente profanado por la maldad. Allí estaban los restos de la purificación de la hermana Adela,
los frutos de su retorcida visión apocalíptica, de su fanatismo extremo. El fin del mundo que ella creía ver y que ayudaba a llegar era en realidad el fin de esas vidas inocentes, de esos pequeños seres que jamás conocieron el sol, que jamás respiraron el aire puro de Puebla. Era un holocausto silenciado. Tomó fotografías con una cámara prestada de un colega albañil, un artilugio primitivo de fuelle y flash de magnesio, que estallaba con una luz cegadora en la oscuridad de los sótanos, pero funcional. Documentó la obscenidad de aquel lugar con la frialdad de un forense. Escribió cartas anónimas, detalladas y bien documentadas, con una prosa fría y precisa, como si fuera un reporte oficial. No solo a la Curia Arzobispal de Puebla y a la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México, sino también a periodistas de la capital, a aquellos de los periódicos más influyentes que no estaban tan cooptados por el poder local ni por el silencio cómplice de la provincia. No las envió de inmediato. El momento debía ser el adecuado, el más devastador posible, el que maximizara la exposición y minimizara la posibilidad de encubrimiento. Primero, orquestó una serie de incidentes paranormales dentro del convento, usando los testimonios de Pedro, su propio conocimiento de la arquitectura del lugar y un entendimiento innato de la psique humana. Pequeñas cruces invertidas que aparecían en los altares de la capilla en plena noche, ruidos extraños de lamentos infantiles que resonaban en los sótanos durante las horas de laudes y vísperas, susurros que hablaban de niños perdidos y almas en pena que parecían brotar de las paredes mismas, que atormentaban los sueños de las monjas. Creó un ambiente de terror supersticioso que minaría la autoridad moral de la hermana Adela desde adentro, que corroería su ya frágil estabilidad mental, que la haría dudar de su propia fe y su supuesta divinidad. Las monjas más jóvenes, ya asustadas por los rumores y la creciente tensión, empezaron a murmurar, a mirar a la hermana Adela con recelo y miedo, a cuestionar su liderazgo. La hermana Adela, al principio, las despreció, tildándolas de histéricas, supersticiosas y de almas débiles que sucumbían a las tentaciones del diablo. Pero cuando las manifestaciones se hicieron más frecuentes, más audibles y más personales mensajes escritos con tiza en su propia celda que solo ella podía leer. Objetos personales movidos del lugar, velas apagándose sin razón aparente en su capilla privada. Un constante golpeteo que parecía provenir del interior de las paredes de su habitación. Un constante susurro de madre, ¿por qué nos abandonaste?, que solo ella escuchaba. La paranoia empezó a carcomerla desde dentro, a devorarla viva. Ella, que se creía instrumento de Dios, la que veía el fin del mundo y se creía designada para ayudarlo, empezó a temer a los demonios, a creer que las almas que había purificado la acechaban, que venían por ella desde el abismo. Fue entonces cuando Chema soltó sus cartas, como una lluvia ácida sobre la reputación intachable del convento. Una explosión de información en diferentes frentes, un aluvión de horrores que los muros del convento ya no podían contener. Las fotos explícitas de los restos infantiles, los testimonios espeluznantes de las familias, las fechas precisas de las desapariciones, el nombre de Ana y de otras muchachas. La Iglesia, siempre preocupada por la imagen, por evitar un escándalo que afectaría su credibilidad en todo México, que resonaría hasta el Vaticano, actuó con celeridad y una discreción aún más obsesiva. Enviaron investigadores eclesiásticos de alto rango, hombres de la Nunciatura Apostólica, versados en teología y en los oscuros vericuetos del alma humana, no la policía local, a quienes ya habían neutralizado. Chema lo había planeado así, sabiendo que el autoescándalo, el escándalo interno, sería el golpe más efectivo, el que no dejaría cabos sueltos, el que garantizaría una acción definitiva. La hermana Adela, ya quebrantada por la culpa que Chema había sembrado con sus fantasmas, por la paranoia que le taladraba el cerebro, por el miedo a la exposición pública y la condena eterna, no pudo sostener la farsa por más tiempo. Con el peso abrumador de las pruebas irrefutables, los testimonios que venían desde lo más profundo de la sociedad poblana, y su propia locura incipiente que se desbordaba como un torrente, se derrumbó por completo. En un interrogatorio que duró días en el más absoluto secreto, bajo la estricta vigilancia de los enviados de la curia, la hermana Adela confesó. Confesó su visión apocalíptica, su convicción de que el mundo estaba corrompido hasta la médula y que ella era el instrumento divino para purificarlo, para acelerar la llegada del reino de Dios, empezando por las almas manchadas y sus frutos del pecado, los hijos de la vergüenza, los que a sus ojos eran la semilla del mal. Confesó los infanticidios, las desapariciones.
Confesó que Ana había descubierto parte de la terrible verdad en una de sus rondas nocturnas por los sótanos, y en su celo por protegerla del infierno, por salvarla de la contaminación del mundo. La había encerrado en un calabozo y administrado una potente dosis de sedantes mezclados con agua bendita, solo para que Ana sucumbiera a una complicación inesperada. Su cuerpo, ya frágil, incapaz de soportarlo. Su cuerpo, como el de muchos otros, había sido sepultado en el patio trasero, en la sección de los niños fantasmas, bajo una cruz sin nombre, un eco mudo de su existencia fugaz. Lo que las autoridades ocultaron, lo que la Iglesia intentó borrar, Chema se encargó de revelar al mundo de los que sí querían escuchar, al menos en las altas esferas. La justicia de los hombres, en su forma pública, no la vio en un tribunal. La justicia eclesiástica, mucho más perversa y silenciosa, tomó cartas en el asunto. La Iglesia, con su eterna preocupación por la imagen y el silencio, por la estabilidad de la fe, la declaró mentalmente incompetente y la internó de por vida en un sanatorio para monjas con trastornos psiquiátricos, en las afueras de la Ciudad de México, un lugar lúgubre y alejado, donde su voz se perdería entre otras voces quebradas, sus profecías se confundirían con otros delirios. Allí la hermana Adela pasó el resto de sus días, gritando sobre el fin del mundo, sobre la sangre que había derramado para salvar almas, sobre los demonios que la perseguían sin descanso, las caras de los niños y las jóvenes que ella había purificado, que ahora le atormentaban en sus sueños y en su vigilia. Su nombre fue borrado de los anales del convento, su historia, un secreto susurrado con miedo y repulsión, una mancha que la Iglesia se esforzó en limpiar con el tiempo, bajo el manto del olvido. Para Chema, el final fue agridulce, un cáliz de veneno y miel, de triunfo y devastación. Ana fue desenterrada del patio del convento y recibió una sepultura digna en el camposanto del barrio, bajo una pequeña cruz de madera de olivo tallada por las propias manos nudosas de Chema, una cruz que él visitaría cada domingo. Doña Elena, al saber la verdad, la cruda y brutal verdad sobre el destino de su hija, se consumió en un dolor aún más profundo que la pena de la desaparición y falleció poco después, dejando a Chema completamente solo, llevándose consigo la última chispa de esperanza de Chema de un futuro tranquilo y en paz. Él nunca volvió a ser el mismo. El dolor, la oscuridad y la frialdad que había abrazado para llevar a cabo su venganza le dejaron cicatrices permanentes en el alma, heridas que nunca cerrarían, que lo acompañarían hasta su propia tumba. Continuó siendo albañil, construyendo casas y muros de piedra y ladrillo, mientras su propia alma se sentía derrumbada, convertida en escombros irrecuperables. Cada adoquín de Puebla le recordaba su travesía, su descenso a las profundidades más oscuras de la maldad humana. Aprendió que el infierno no eran llamas ni azufre, sino el silencio cómplice de un convento, la frialdad inhumana de una mirada fanática y la desesperación de un hermano que decidió convertirse en arquitecto de la perdición para encontrar la verdad. Un hombre que vio el fin de su propio mundo y decidió, a su manera retorcida y oscura, ayudar a un alma atormentada a encontrar el suyo, aunque para ello tuviera que perder la suya propia en el proceso para siempre. Su confesión, si es que alguna vez la hizo, sería solo para la noche, para el eco de sus propios pasos por las calles solitarias de Puebla, para el viento que arrastraba las hojas secas de los árboles, un secreto más, guardado en los cimientos profundos de la ciudad, en la memoria de las piedras antiguas.